Hola, hola, un vídeo más en el canal. Estáis en el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra, We Work the Land. Soy Josep y hoy vamos a realizar un ejercicio de radiestesia en un bosque, en un río, en un valle. Y vamos a ver cómo nos marca la varilla la dirección del agua y el origen del agua, cómo nos marca de dónde viene la corriente de agua y hacia dónde va. Porque tenemos que imaginar que este río estuviera subterráneo, estuviera debajo en el subsuelo, y vamos a analizar las mismas cotas que analizaríamos si estuviera esta agua superficial en el subsuelo. Lo vamos a analizar con la varilla de Zaurí seguidamente. Vamos a hacer este ejercicio. Recuerden que con las varillas de Zaurí son varillas para realizar prospecciones de agua subterránea en un ejercicio de radiestesia. Esta ciencia que la realizamos las personas que tenemos esta sensibilidad para encontrar agua subterránea mediante herramientas como lo que es la varilla de Zaurí y el péndulo, podemos realizar todos estos parámetros y encontrarlos. Vamos a ver ahora seguidamente lo que es esta corriente de agua, cómo nos la marca la varilla, cómo nos indica hacia dónde va y de dónde viene el agua. Bien. Es un ejercicio práctico, siempre previa concentración. Cuando trabajamos con radiestesia tenemos que concentrarnos previamente en el objetivo que estamos buscando. En este caso, lo que es los objetivos que son el origen, de dónde viene la corriente y hacia dónde va el agua. Bien, vamos allá. Nos situaremos por aquí, que puedan ver la varilla. Vamos a concentrarnos y nos va a marcar dirección de la corriente del agua. Fíjense cómo calibra, fíjense cómo marca el agua, hacia dónde va. Y ahora le preguntamos origen del agua, de la corriente de agua. Fíjense cómo va buscando hasta encontrar el origen, de dónde viene la corriente. Dirección, le preguntamos otra vez, se mueve hacia allí. Origen del agua. Este es el origen, dirección de la corriente hacia allá. Tantas veces como le preguntamos, tantas veces nos dirá la varilla las mismas cotas, los mismos objetivos que estamos buscando. Siempre previa concentración. Cuando le hemos hecho esto miles de veces, sale automático, sale solo. No tenemos que concentrarnos demasiado, ya enseguida ya funciona. Si son principiantes y empiezan en el mundo de la radiestesia, necesitarán ejercitar y hacer concentraciones importantes al principio. Después ya les saldrá pues automáticamente con mucha agilidad. Todo esto es radiestesia, es una ciencia que estudia las energías. Estas energías que nacen del subconsciente las llevamos cada persona, unos más desarrolladas, otros menos desarrolladas. Es una ciencia milenaria y que ya se utilizaba en tiempos ancestrales por nuestros antepasados para encontrar venas de agua y hacer pozos. Esta ciencia no es de hoy, es de hace miles de años y ya se utilizaba anteriormente. Así que no hemos descubierto nada hoy, simplemente quedó en el olvido y algunas personas pues tenemos estas capacidades de encontrar agua en el subsuelo tan solo con instrumentos como lo que es una varilla, un péndulo, una rama, otros elementos que tengamos y que realmente funciona. Y si lo prueban, yo les animo a que lo prueben, van a ver los resultados, se van a sorprender. Unas personas más capacitadas que otras, pero en general todo el mundo tenemos esta capacidad. De algún modo esta capacidad la tenemos dormida o en stand-by porque no se ha explotado. Bien, pero esta energía existe, esta energía es real, esta energía se puede percibir, se puede trabajar y podemos trabajar con ella para encontrar todos estos objetivos, desde pozos de agua, en subsuelo, agua, corriente, agua estancada también, otras búsquedas de minerales, entre otras cosas.
Es importante, pues, practicarlo muchísimo y que sepan que todo el mundo tenemos esta energía, unos más desarrollados que otras personas. Bien, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy con este precioso paisaje en un valle y nos vemos en el próximo vídeo, no sin antes deciros que sean muy felices y que se suscriban. Hasta la próxima.